¿Qué es un reino? Bueno, si nos ponemos a pensar lo que es un reino, pues está compuesto de un territorio, unos habitantes, son súbditos de un rey que gobierna el reino. Si faltan unos de esos elementos, pues no hay reino. O sea, ahí en el reino pues hay un rey. ¿Y cómo es que llegó a ser rey? Bueno, hay leyendas de cómo se llega a ser rey, tal vez sacando una espada que está atorada en las piedras y que nadie más puede sacar más que él. Otra manera más fácil es casarse con uno de la realeza, ¿no? Que acabamos de ver en estos días. Pero pues realmente, estando ahí el reino, ¿de quién es el reino? ¿Es del rey? ¿Es de los súbditos? ¿Cómo se le hace para entrar en el reino? ¿Cómo se hace uno parte de ese reino? Y estas preguntas las vamos a responder con este pasaje del Evangelio de Marcos. Vamos a leerlo, Marcos capítulo 10, y vamos a leer de los versículos 13 a 16. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por esta palabra tuya que tenemos con nosotros y que tú nos las has dado con un propósito, para que te conozcamos mejor, para que oigamos tus enseñanzas, las sigamos, las creamos, y eso nos dé vida y nos haga entrar en el reino. Ayúdanos, Padre, obra por medio de tu Espíritu, derrámalo sobre nosotros, todo lo necesitamos para que recibamos la palabra, recibamos el reino como lo debemos recibir, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo. Amén. Durante el último viaje de Jesús, el viaje final en el que va hacia Jerusalén, donde llevaría a cabo la redención de su pueblo, en ese viaje Jesús estaba discipulando a los 12 que había escogido para que estuvieran con él. Ese discipulado no son estudios que se reciben y que uno escribe y los tiene ahí escritos. Este es un proceso de crecimiento en Cristo por la obra del Espíritu Santo, que va equipando a los discípulos por medio de ir caminando con Él, conociéndolo cada vez más, entendiendo sus palabras. Jesús va usando las presiones y las pruebas en la vida presente para que se vuelvan más y más parecidos a Él.
la principal herramienta son las enseñanzas de Cristo. Todo lo que está en la palabra es lo que Él enseñó. Dice, Él les dijo a sus discípulos: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me la envió. Que otras veces también lo dice, está en el Evangelio de Juan. También están los fracasos de los discípulos y las reprensiones que Cristo les hace, llevándolos a depender solo de Cristo y que su confianza en Cristo sea cada vez mayor. Ellos, los discípulos, estaban aprendiendo que deben poner a Cristo en primer lugar y dejar las cosas del mundo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, como estudiamos en el capítulo 8, versículos 34 y 35. También están aprendiendo acerca de la unidad que debe de haber entre ellos. Deben tener amor por otros que siguen a Cristo, solamente por ese hecho de ser de Cristo. Y eso se vería en que ellos sirven a los demás, poniéndose ellos en el último lugar. Y eso es lo que es la verdadera grandeza en el reino de Dios. Les enseñó que cualquier servicio, por pequeño que fuera, hecho a otro servidor de Cristo, solamente porque es de Cristo, tendría una gran recompensa. Por el contrario, cualquiera que haga tropezar a otro y que por esa causa se aparte de Cristo o no entre por ese maltrato que se le dio, tendrá un terrible castigo. Hay que poner especial atención en no ser tropiezo a uno mismo, porque el pecado es la causa de la condenación eterna. Eso hay que evitarlo a cualquier costo. Cualquier cosa que nos haga pecar hay que erradicarla. La comparación que Jesús hace es dramática. Es mejor perder una parte del cuerpo que pecar. Y con eso está enseñando acerca del cielo y del infierno. Y hace pensar a los discípulos en eso. Durante este viaje, en su pase por la región de Perea, pues enseñaba a la gente, y desde luego especialmente a sus discípulos, a los que les explicaba todo en detalle, en privado, les aclaraba todas las dudas que tenían. Ante una pregunta de sus adversarios, los fariseos, que le preguntaron para que dijera algo que lo comprometiera, que lo pudieran acusar, les enseñó del matrimonio y del divorcio. Y ahora, después de esta enseñanza sobre el matrimonio y el divorcio, habla sobre los niños, que no son tenidos en cuenta cuando se dan estas situaciones como el divorcio, pero son los más perjudicados. Pero aquí no da una enseñanza acerca de los niños, acerca de la pureza de los niños o de alguna de sus cualidades, ni de cómo tratarlos. Usa a los niños para enseñarnos acerca de la salvación. Nos enseña de nuestra necesidad de un Salvador, cómo Dios recibe a los que confían en Él y nos dice cómo entrar en el reino de los cielos. Jesús sabe de la condición de un niño. Es la condición de un pecador. Jesús lo sabía. Usó en otro pasaje una parábola para reprender a los fariseos, porque ellos rechazaron a Juan el Bautista y lo rechazaron a él. Y entonces usó esta parábola diciendo que unos muchachos
no se alegraban cuando había música, no se entristecían cuando debían estar de luto. Y le dice, porque vino Juan el Bautista que no comía ni bebía, y decían, demonio tiene. Luego vino el Hijo del Hombre que comía y bebía, y dicen, he aquí un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero ahí lo que está mostrando Jesús es que en el comportamiento de esos muchachos se ve la naturaleza pecadora que tienen, y es desde su niñez. Los muchachos y los niños son pecadores desde antes de nacer. La Escritura lo confirma. Leímos hoy en la mañana en el Salmo, en la oración, que mienten desde que nacen. Está el Salmo 51 que dice, en pecado me concibió mi madre. En el Salmo 58:3, otro de estos pasajes, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron, que leímos en la mañana. Esto es debido a que Adán, como representante de toda la humanidad, pecó, y todos pecamos en Adán. No es cosa de justicia, simplemente es por la liga que hay entre Adán y la humanidad. Él es el representante federal de la humanidad, y lo que hizo Adán en el Edén, nosotros lo hicimos. Cada uno de nosotros desobedeció a Adán en el Edén, y tú eres culpable de ese pecado que cometió Adán en el Edén. En nuestro país, nuestro representante federal es el presidente. Si él declara la guerra a otro país, cada uno de nosotros, los mexicanos, está en guerra contra ese país. Nadie puede excluirse y decir, bueno, yo estoy en paz con ellos. Es una obligación legal. Lo mismo pasa con una deuda que tienen nuestros representantes. Lo hacen a nombre del país, y todos los mexicanos tenemos esa deuda. Todos tenemos esa obligación legal. Lo que hacen nuestros representantes nos obliga a nosotros. La deuda es nuestra, la guerra es nuestra. Por otro lado, no hay un momento en que una persona se convierte en pecador. Él es pecador desde el momento de su concepción. Lo es por naturaleza. No peca y se hace pecador, sino como es pecador, peca. Solo es cuestión de tiempo y oportunidad. Nadie puede recordar cuándo dijo su primera mentira o cuándo hizo su primer berrinche, pero a partir de ahí, pues nada más fue el principio. Hay muchos otros pecados que salen de esa naturaleza que tiene el hombre, naturaleza corrompida, porque es pecador. Hay la creencia de que los niños pequeños, sobre todo los bebés, son buenos, son inocentes, porque no pueden dañar a nadie. ¿Qué puede hacer un bebé? No puede hacer nada, ¿no? Es lindo, pero realmente solamente es cuestión de fuerza y tamaño. Son incapaces por sus dimensiones, están limitados en lo que pueden hacer, pero si pudieran, cuando están en medio de un berrinche, están furiosos, enojados, si tuvieran la capacidad física, el tamaño y la fuerza, pues
te podrían matar. Pero para cada padre, sus hijos son los mejores. Los suyos son incapaces de mentir, de engañar, y les justifican todo. Se sienten orgullosos de ellos y son incapaces de ver sus defectos. Muchas veces los niños se convierten en el centro del hogar y piensan que los padres deben servirlos a ellos. Sus deseos son órdenes y todo se ajusta a ellos. Todo es para cumplir lo que ellos quieren. No quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro. Hasta los horarios se mueven para que estén a gusto. El hogar gira alrededor de ellos. Gobiernan el hogar por medio de el enojo, de los berrinches. Y los padres les temen. No quieren contrariarlos para que no se vayan a enojar. Los padres son los súbditos. Ellos los han puesto en el trono del hogar. Les están alimentando su orgullo y su necedad. A medida que crecen, su rebeldía es más abierta y llega la edad en que ya no los pueden controlar. Y los padres ni siquiera se dan cuenta de la situación. Piensan que al consentirlos los están amando. Sí, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, yo le voy a dar todo. Entonces, así lo hacen. Pero dejar crecer su necedad es aborrecerlos. Cuando sean grandes, su egoísmo será enorme. Su necedad habrá crecido. Se sienten autosuficientes, ahora son ellos los que saben. Sus papás no entienden la vida, no saben, y lo único que les importa es lo que ellos quieren. Ya no escuchan a nadie. Sus consejeros son los que son iguales a ellos. Su necedad habrá crecido a tal punto que no querrán arrepentirse ni reconocer su necesidad de un Salvador, e irán al infierno. El verdadero amor es educarlos en disciplina y en temor de Dios. Es darles un ejemplo con vidas congruentes, con vidas piadosas, instruirlos en la palabra. Es llevarlos temprano a Cristo con oración para que venga la bendición sobre ellos. En los pasajes anteriores, Jesús ya ha estado usando a los niños como una ilustración. Primero, para mostrar la forma en que se debía recibir a un discípulo sencillo, a un principiante, diciendo que el que recibe a un pequeño como ese que tenían delante, como el que él tenía delante, de esa ilustración que les hacía, no lo recibe a él, a Cristo, sino al que le envió, a Dios. Y enseguida sigue haciendo uso de los niños como ilustración, haciendo la advertencia de lo terrible que sería hacer tropezar a alguien que es pequeño, inmaduro, pues así igual como lo es un niño. Entonces, en el pasaje de hoy, lo primero que tenemos es que los niños son traídos a Cristo, los niños traídos a Jesús. Dice en el versículo 13: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Jesucristo estaba predicando, estaba enseñando a un grupo muy numeroso de personas, y algunos de entre esas personas, no se dice quiénes, pero
pues seguramente lo más probable es que fueran los padres. Llevaban a los niños a Jesús para que los tocara. La gente llevaba enfermos para que los tocara y los sanara. Y a veces trataban de tocar sus vestidos para ser sanados. Pero ahora las personas que están ahí traen a sus hijos, no para ser sanados, sino para ser bendecidos. Mateo dice que era para que pusiera las manos sobre ellos y orara por ellos. Aquí la palabra que usa Marcos para niños significa hijos en general, pero Lucas, en el pasaje paralelo a este, usa una palabra que significa bebés o niños muy pequeños. Y los niños que les llevan eran lo suficientemente pequeños como para ser llevados en brazos. Vemos más adelante que Jesús hizo eso, que los tomó en brazos. Los padres querían que los hijos conocieran de Dios para que fueran parte de su reino y para que tuvieran vida eterna. Ellos, los padres, sabían que los hijos vivirían por toda la eternidad, en el cielo o en el infierno. No pensaban que era algo mágico que Jesús los tocara, pero como es natural, querían lo mejor para ellos y por eso los llevaban a Cristo. La bendición estaba en la oración de Cristo y en que los niños desde temprano en sus vidas tuvieran contacto con el Evangelio. Esa es la actitud que debemos tener hacia nuestros hijos, llevarlos a Cristo. No debemos esperar a que sean adultos o que creamos que puedan entender. La predicación de la palabra es el medio. La fe viene por la palabra, independientemente de la edad de la persona. La fe viene por oír la palabra de Dios. Era una costumbre judía llevar a los niños a los ancianos de la sinagoga local o ante los rabinos para que los bendijeran. Especialmente los llevaban en el día de la expiación. Ahí los llevaban al templo en el que todos los judíos debían acudir al templo. En el Antiguo Testamento vemos que los patriarcas bendijeron a sus hijos. Noé bendijo a sus hijos, Isaac bendijo a sus hijos, también Jacob, antes de su muerte, también bendijo a sus hijos. Cuando los llevaban, vemos el contraste de actitud. Los discípulos reprendían a los que los llevaban. Los reprendían de una manera severa, los censuraban. La palabra usada para reprender aquí es la misma que se usa cuando Jesús reprendió a los demonios o a la tormenta en otros varios lugares. Era una reprensión fuerte. Los discípulos estaban pensando, no está bien que molesten a Jesucristo ahora. Él está muy ocupado, tiene cosas muy importantes que hacer, en lugar de estar perdiendo el tiempo con unos niños. Están pensando de una manera altiva, son insensibles y también vemos que son muy lentos para aprender. Con sus acciones les están diciendo a los padres: no tenemos tiempo para ustedes. Nosotros, que somos los discípulos, somos más importantes que sus niños. Nos están quitando la atención de Jesús. ¿No se dan cuenta que distraen y que distraen también a toda la gente? Los niños no van a hacer nada por Cristo.
ni siquiera van a escuchar, no entienden. Y su bloqueo puede hacerse molesto. Los discípulos han olvidado algo muy importante acerca del Evangelio que Jesús les ha estado enseñando. Un punto básico del Evangelio: que ellos no son dignos ni merecedores de ser discípulos de Cristo. Lo que ellos merecen es el juicio de Dios. Si están ahí, es por pura gracia. Cuando alguien olvida esto, o para él es solamente una verdad escrita en un libro de teología, pero no afecta su alma, ni su comportamiento, ni su actitud, empieza a pensar que él mismo es importante, que él es mejor que los demás. Y entonces empieza a actuar de una manera altanera, como en este caso los discípulos. Ellos piensan que lo importante es lo que ellos hacen, ayudar a Cristo, que el ministerio es lo importante. Y la gente pues llega a ser hasta un estorbo. Primero les acaba de decir que esos pequeños, esos que no entienden, esos principiantes, si los estorban, van a tener una gran condenación. Y a veces nosotros no pensamos que lo que hacemos, portarnos groseros, pues puede hacer tropezar a alguien, solamente ese pequeño hecho. Los discípulos habían pensado que ellos eran los más importantes, estaban discutiendo sobre esto, quién era el más grande, y Jesús les enseñó lo que habían olvidado. En Marcos 9, 36 y 37 dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Pero muy pronto habían olvidado esta enseñanza, una enseñanza del Evangelio, y un fruto de esa enseñanza del Evangelio es que ellos debían ser servidores de todos, especialmente de aquellos débiles, de aquellos que no saben nada, de aquellos que nos desesperan, aquellos que dan lata, que distraen, aquellos que no pueden corresponder al servicio que reciben. Y ahora ellos están abusando de la autoridad que tienen, del puesto de privilegio que ocupan por ser unos de los 12 discípulos. Estaban influidos por el concepto que la sociedad judía tenía acerca de los niños. Los niños no eran apreciados en el sentido de que eran los últimos en la jerarquía social. No tenían nada que aportar, no tenían nada con qué contribuir. Por el contrario, solamente demandaban. Había que pasar la mayor parte del tiempo cuidándolos y estando pendientes de ellos. Nos enseñaban a estar escuchando, aprendiendo, a ser respetuosos, pero no eran considerados como importantes. Según el sistema de justicia de los escribas y fariseos, del sistema religioso de obras, los niños eran incapaces de entender y de guardar la ley, y por lo tanto eran incapaces de hacer las buenas obras necesarias para ganarse la salvación, porque por eso se les consideraba
sin valor hasta que tenían suficiente edad. Para ellos empezaban a ser tomados en cuenta cuando cumplían 13 años. A partir de ahí empezaban a madurar, todavía no eran considerados adultos, eran considerados adultos hasta los 20 años, cuando ya podían sacar espada, como dice el Antiguo Testamento, o cuando eran contados en el censo y daban una ofrenda al templo. Pero los niños pequeños eran los últimos en la sociedad. Por esa razón, Jesús los usa como ilustración en el capítulo 9, cuando los discípulos discutían de quién era el más grande. Y la enseñanza era que el más grande era el que servía a los pequeños y los recibía igual, como si fueran Cristo. Los discípulos debían verse como los últimos, debían verse ellos mismos como unos niños, como unos bebés, como los últimos en la sociedad, porque no podían aportar nada. Y así era como los padres querían presentar a los niños ante Jesús. ¿Cómo recibir el reino de Dios? En los versículos 14 y 15. ¿Cómo recibir el reino de Dios? Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Al ver lo que hacían sus discípulos, Jesús se indignó, se molestó, estaba muy enojado. Desde luego era una indignación justa y santa por lo que sus discípulos estaban haciendo. Estaban actuando ciegamente, olvidando fácilmente ese aspecto importante de la conversión que está en el capítulo 9 que vimos hace unos momentos. Y lo mismo es verdad para nosotros. Fácilmente podemos olvidar las cosas básicas de la salvación. Por eso salimos y pecamos. Somos muy parecidos a los discípulos. Tengamos cuidado de no hacer cosas insensibles y dañar a otros. Jesucristo empieza con su indignación, con su enojo. Nosotros podemos aprender mucho acerca de una persona al ver la razón por la que se enoja. Si tú te enojas porque pierdes dinero o porque estás muchas horas en el tráfico o porque te quitan el tiempo de tu descanso o porque alguien pasa y no te saluda, no te contesta, tu enojo dice mucho de ti. Lo que te hace enojar es importante para ti. Jesucristo se enojó por un motivo. ¿Qué nos enseña esto de Cristo? Que Él tiene cuidado de los últimos en la sociedad. Él curó a los leprosos, a los enfermos, a los sordos, a los ciegos que pedían limosna, a los endemoniados que nadie quería, que también estaban fuera de la ciudad. Y Él comía con los despreciados por la sociedad. Él mismo es tratado muy mal, pero eso no lo hace enojar. Vemos muy pocos ejemplos de cuando Él se indigna. Otro caso que se menciona es cuando
Él se enoja porque habían convertido el templo en un mercado, en un lugar para hacer negocios. Pero lo que sí vemos es que cuando hay abuso hacia los débiles, Él se molesta y Él sale a defenderlos. Aprendemos acerca de nuestra propia alma y de nuestro Salvador por medio del enojo. Jesús da dos mandatos: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. El primero es positivo: los niños deben venir a Él. Después, un negativo: no debemos impedirlo. No pongas obstáculos. Él simplemente está diciendo lo que se debe hacer con los niños. ¿Por qué? Porque ellos aquí son una imagen de la conversión, los niños. Dice Jesús, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice también, de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Podría parecer que Jesús está diciendo con la frase, de los tales es el reino de Dios, que los niños de cierta edad, de muy poca edad para abajo, son salvos. Pero Jesús no está enseñando eso, no está dando una doctrina acerca de los niños, está hablando a sus discípulos, está hablando a adultos, está usando a los niños como una ilustración, como si fuera una parábola. El caso de los niños es como el de cualquier persona, son salvos solamente por gracia, no por nada que pudiera haber en la persona, ninguna cualidad ni característica. La salvación es solamente por gracia, no importa la edad, el sexo, la salud o cualquier otra cosa de la persona. Si alguien es salvo es solamente por la gracia de Dios. El enfoque del pasaje no está en los niños, sino en el reino de Dios. Se debe recibir como un niño pequeño. El reino de Dios es el gobierno de Jesucristo en su reino. Y Jesús comunica esto de diferentes maneras. También aquí. Él habla del reino como algo que viene en el futuro. Pero en los versículos 14 y 15 habla de ese reino como algo que es recibido ahora, que es recibido hoy. El reino de Dios es Jesucristo reinando ahora sobre su pueblo. No es un reino de este mundo, no es un reino físico, pero Él ya reina en el corazón de los que son suyos. Esos son sus súbditos, y ahí está el reino de Dios en el corazón de los que son de Cristo. Si tú eres un cristiano verdadero, tú ya estás en el reino de Dios en este momento. Pero aún así, el reino de Dios es algo futuro, que viene cuando Jesús regrese. Él reinará sobre su pueblo físicamente cuando regrese. Entonces, solamente estará su pueblo. Todos los demás, todos los que se opusieron, todos los que no lo recibieron, ya no estarán. Han sido destruidos. No quedará ninguno de los enemigos de Cristo, incluido el pecado y la muerte.
pero ese reino todavía es futuro. El profeta Zacarías profetiza que el monte de los olivos se partirá en dos en aquel día. Pues el reino de Dios vendrá, pero el reino de Dios ya está aquí. Vendrá y está. Ya, pero todavía no. Pero tienes que recibirlo ahora para participar de Él en el futuro y participar de Él también ahora. Hay dos posibilidades: estar en el reino o fuera de Él. Estar fuera del reino es ir al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, como ya les había dicho. Y empieza a explicar estos versículos claves diciendo algo muy importante, lo que notamos por las palabras: de cierto os digo. Esta es una verdad dada con la autoridad de Dios, que es quien dice estas palabras. De cierto os digo. Lo dice de una manera negativa. El que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Lo dice a manera de reprensión, porque lo que estaban haciendo los discípulos es contrario al Evangelio y a la conversión que les estaba enseñando. Lo que les dice es que el orgullo de sentirse superiores y con autoridad no está de acuerdo a la conversión verdadera. Es algo que debemos saber, que debemos recordar. Si no recibes el reino de Dios como un niño, no entrarás en él. Debemos, está la palabra reciba. Aquí Jesús está describiendo la actitud de mente y corazón. La expresión de fe salvadora, cuando aceptamos y nos aferramos al mensaje del Evangelio de Cristo. Y nos aferramos a seguir por ese camino, porque nosotros creemos en el Evangelio. Saber que Cristo murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, que murió en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados con su muerte, y creer que eso es verdad. Recibir el reino más allá de lo intelectual y afecta nuestras emociones, nuestros hechos, afecta cómo nos sentimos. No es nada más un hecho histórico como lo que hizo Alejandro Magno o Genghis Khan, que pues sabemos lo que hicieron, porque está en la historia, sabemos que es verdad. Pero lo que hizo Cristo es una realidad que afecta el alma, va de la cabeza, de nuestra mente, a nuestro corazón y a todo el ser. Recibir el reino expresa un compromiso, es la confianza en Jesucristo para la salvación de tu alma, una confianza como la que puede tener un niño en su padre en quien confía. Un niño confía en su padre. Si le da algo para que se lo coma, el niño lo come, porque sabe que si su padre se lo da, pues confía en que es bueno para él. Hasta los padres malos, dice Jesús, no le van a dar una serpiente a su hijo para que se la coma. Lo que hace el padre, pues es para el bien del hijo. Y bueno, estamos hablando de padres normales. Sabemos que hay padres desnaturalizados, como se les llama. Pero si el padre le dice
tengo que salir por un momento. No le abras a nadie. Ahorita regreso. Si alguien toca, el niño no va a abrir, pero generalmente no va a abrir. ¿Por qué? Porque sabe que su padre lo que quiere es protegerlo, lo quiere cuidar, y por eso lo obedece. Si el niño se para ante una alberca, un niño pequeño que no sabe nadar, y dice salta al agua, no va a saltar. Tiene un instinto de conservación que le dice que eso es peligroso. Pero si su padre está dentro de la alberca y le dice salta, aquí te cacho, el niño se va a saltar porque confía en su padre, sabe que su padre puede mantenerlo pues a salvo. Ahí no piensa, yo no sé nadar, me voy a ahogar. Él confía en su padre. La confianza se ve en la obediencia. Así, un niño que confía en su padre y su padre grita no, cuando el niño va corriendo detrás de su pelota y la pelota se va al arroyo donde circulan los carros y le grita no, el niño se va a detener y entonces salva su vida. Pero si el niño confía más en él y en lo que él quiere, y lo que quiere es jugar con su pelota en ese momento, y no confía en su padre, no se detendrá. Y entonces las puede morir. Recibir el reino de Dios como un niño es recibirlo con una confianza absoluta en Cristo. Y esa confianza se ve en la obediencia a los mandatos y a las advertencias de Cristo. Los niños que están trayendo a Cristo son muy pequeños, son llevados en los brazos. Su fuente de seguridad para ellos son sus padres y confían en ellos, dependen de ellos para todo. Ellos no pueden ir y conseguir un trabajo, no pueden conseguir sus alimentos, no pueden asearse a ellos mismos. Si sus padres no los limpian, que se quedan en su propia suciedad. Si los dejan en la calle, morirán. Si sus padres no tienen esperanza. Y esa es la ilustración que Jesucristo quiere que vean sus discípulos, los discípulos de entonces y los discípulos de ahora. Tú te tienes que ver de esa manera y así recibir el reino de los cielos, o no entrarás en él. Tienes que considerar que no eres merecedor, que eres débil, que no eres importante, que eres inútil, que dependes completamente de Jesucristo, así como un niño depende de sus padres. Lo que están diciendo a los discípulos, Jesús les está diciendo que ellos se vieron así antes, en un momento dado ellos se vieron así, pero ahora lo habían olvidado el Evangelio, pero deben recordarlo y seguir pensando de ellos igual que como pensaron antes, al principio. No es que una vez que creemos en Cristo se acabó, ya cumplimos. El arrepentimiento no es un evento de una vez. Y los que entran en el reino de los cielos, el arrepentimiento es creciente, porque cada vez están más conscientes
de su pecado y de su necesidad. Muchas veces somos incapaces de ver nuestro pecado. Vemos a otros y somos como aquel fariseo que le daba gracias a Dios por no ser un pecador como aquel publicano que estaba a su lado en el templo orando. Pensamos que nuestros pecados son pequeños en comparación de los otros. Decimos, yo ya soy salvo, no tengo que preocuparme, no necesito a nadie ni nada. Y así no estamos siendo como niños, no estamos dependiendo de Cristo, estamos siendo autosuficientes, nos sentimos fuertes y seguros. No venimos como un niño pequeño, entonces no entramos en el reino de Dios. El reino de Dios es ofrecido libremente, pero tienes que humillarte para poder recibirlo. Tienes que venir con un plato vacío para poder recibir comida. Si llegas con un plato lleno, no puedes recibir nada, ya no cabe nada ahí. Vienes con tu plato vacío y lo levantas por fe para que Jesucristo lo llene. No podemos dar nada a cambio. Somos inútiles para Dios. Dice Romanos 3:12, todos se desviaron, aún hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Solo viéndote así, como un niño pequeño, sucio y necesitado, entrarás en el reino de los cielos. Tienes que dejar de confiar en cualquier otra cosa. ¿En qué confías? Puedes pensar, bueno, tengo 20 años de ir a la iglesia, desde pequeño sé de Cristo, mi familia siempre fue creyente. Estás confiando en tu religión, no estás confiando en Cristo. Pablo en un tiempo confió en su religión, pero la vio como algo inútil, como basura, y así entró en el reino de los cielos. El ladrón en la cruz, al lado de Cristo, estaba sin ninguna esperanza. Aunque Cristo estaba a su lado, estaba separado de Cristo. Él no tenía una justicia que ofrecer. Era un criminal, estaba condenado. No tenía la posibilidad de bajarse de la cruz y hacerse justo, vivir una vida justa de ahí en adelante. No podía tener esperanza en los sacrificios que hacían los sacerdotes. No podía tener esperanza en nada que hubiera en el templo, solamente a Cristo. Tú tienes que ver tu propio corazón y ver que necesitas una nueva vida. Necesitas ver que eres culpable, que necesitas perdón. Eres enemigo de Dios y lo único que puedes ofrecer es tu pecado. Eres esclavo del pecado y necesitas libertad. Entonces, confía en Cristo, el único que puede hacerte libre del pecado y salvarte. No tienes nada que ofrecer, no trates de ofrecer nada, y entonces recibe la gracia. Ni siquiera confíes en tu fe. Tu fe no te salva.
eres salvo por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio. Es por medio de la fe, por medio de la confianza en Cristo. Una confianza como la de un niño pequeño en su Padre. Así se entra en el reino de Dios. Y aún la fe es un don, una gracia. Que ven a Cristo con humildad, como un niño, para que Él ponga las manos sobre ti y te bendiga. Tenemos por último la bendición a los niños, el versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí aprendemos algo más de nuestro Señor. Él toma en sus brazos a estos niños, a cada uno de ellos. Cada uno es importante y hace lo que los padres esperaban. Pone sus manos sobre su cabeza y ora por ellos para que Dios los bendiga. Entonces un día estén en el reino. Esto da alegría y esperanza a los padres. Cristo expresa afecto, cuidado y ternura. Y a nosotros nos muestra cómo Dios recibe a aquellos que son humildes, que son pequeños de corazón, que vienen mansamente, con fe, confiando en Cristo. Los niños son importantes para Cristo y debe serlo también para nosotros. Hay muchos niños abandonados. Muchos no llegan a ser niños, son abortados. Hay muchos niños que son abusados. Ellos son los más necesitados y no pueden hacer nada por sí mismos para ayudarse. Pero Cristo los abrazaba y los bendecía. No podemos ser indiferentes cuando vemos a un niño como esos, a alguien inocente, a alguien indefenso. Él acaba de enseñar que el que recibe a un niño como ese no lo recibe a él, recibe al que lo envió a él. En cuanto a nuestros hijos, debemos llevarlos a Cristo desde pequeños. Y Cristo está donde su palabra es predicada. Nunca debemos pensar que ellos no entienden. Debemos llevarlos a Cristo para que Cristo los bendiga. No podemos ser como los discípulos que querían impedir que alguien llevara a sus niños a Jesús. Él quiere bendecirlos. Vamos a orar.